La lluvia comenzó lentamente, como siempre lo hacía en el valle. Tranquila, constante, engañosa. Al anochecer, se volvió violenta. Los truenos crujían como huesos antiguos rompiéndose en el cielo, y las nubes sangraban sobre las colinas en pesadas cortinas de agua. En la pequeña aldea montañosa de Parbatpur, donde los caminos eran en su mayoría de tierra y los techos mayormente de hojalata, las tormentas no eran raras. Pero esta no era solo una tormenta, era algo más. Se movía como si tuviera intención, saltándose las ciudades grandes, lanzándose directamente hacia la hondonada donde la aldea estaba anidada como una semilla olvidada. Rafik acababa de terminar de reparar el techo de la cabaña de la vieja Mera Dadi cuando lo escuchó. Un grito agudo, distante, y casi ahogado por el rugido de la lluvia. Al principio pensó que podría ser un ave o una rama rompiéndose, pero luego volvió a escucharlo. Más cerca esta vez. ¡Ayuda! Por favor, alguien, ayuda. No esperó para pensar. Sus botas resbalaron sobre el sendero empapado mientras corría hacia la fuente del grito. El barro se aferraba a sus tobillos. La colina bajaba y luego se curvaba hacia el viejo puente de hierro que colgaba sobre el arroyo. El puente llevaba décadas allí, tal vez más. No estaba hecho para soportar una inundación. El agua ya había alcanzado los bordes. Un SUV oscuro estaba medio sumergido en un ángulo, un lado inclinado fuera del puente, el frente atrapado entre las barandas. Las luces delanteras parpadeaban tras cortinas de agua. Dentro, una mujer golpeaba la ventana, atrapada. Rafik se quitó el abrigo. Trepó por la baranda del puente y se subió al capó inclinado del vehículo. El coche se desplazó con la corriente, gimiendo como si fuera a resbalar en cualquier momento. Usando la palanca metálica sujeta a su cinturón de herramientas, golpeó la ventanilla del lado del pasajero, una vez, 2, 3 veces. El vidrio se agrietó y luego estalló hacia adentro, dejando entrar una oleada de agua. La mujer jadeó, tosiendo con fuerza. «¡Resiste!», gritó sobre la tormenta, extendiendo la mano. «Te tengo». Sus ojos estaban abiertos de par en par por el pánico. «Yo no sé nadar». «No necesitas hacerlo», dijo él. «Solo confía en mí. Agárrate». Cortó el cinturón de seguridad con la pequeña navaja de su bolsillo y la sacó por la ventana rota justo cuando el coche comenzaba a inclinarse más. Las ruedas traseras se levantaron. La corriente los golpeó con fuerza. «Ahora», gritó, sujetándola por la cintura. «Tenemos que movernos». El río se había convertido en una bestia. Rugía y tiraba de ellos con dientes invisibles. Ramas y escombros chocaban contra sus cuerpos. Ella se aferraba a él con desesperación. Él pateaba con fuerza, dirigiéndose hacia la ladera embarrada del otro lado. Una sandalia de niño flotó a su lado. Una silla de plástico. Una cabra muerta. La mujer respiraba entre sollozos, pero no lo soltaba. La arrastró por la orilla hacia un cobertizo semiderrumbado que había ayudado a reparar el verano anterior. La puerta ya estaba abierta, colgando de una bisagra. Empujó una carretilla contra la entrada una vez dentro. Cayeron al suelo de madera, empapados y temblando. El agua se acumulaba debajo de ellos. Sus labios estaban azules. Sus manos temblaban. «¿Estás bien?», dijo Rafik con suavidad, envolviéndola en la manta de lana de la esquina. «Ahora estás a salvo». Ella asintió débilmente, pero no habló. Su respiración era agitada. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en él, como si intentara memorizar el rostro que la había sacado del río. Se arrodilló junto a ella y le tomó el pulso. Rápido. Demasiado rápido. Su frente ardía bajo su palma. «Sok», murmuró. «Vas a estar bien». De su bolsa sacó una manta térmica de emergencia, una vieja barra de proteínas y una pequeña botella de agua. La alimentó lentamente, ayudándola a beber. Ella intentó incorporarse, pero no pudo. Él sostuvo sus hombros con firmeza. «Nada de movimientos heroicos esta noche», dijo en voz baja. «Solo sobrevivir. Eso es suficiente». Por primera vez, ella rió,
débilmente, como si la sorprendiera. El sonido le hizo doler el pecho. Un relámpago cruzó el cielo. La lluvia golpeaba el techo como puños. ¿Tienes nombre?, preguntó él, tratando de mantenerla despierta. Ella parpadeó lentamente. Alia. Él sonrió. Yo soy Rafik. Parecía que quería decir algo más, pero el sueño la venció. Su mano se deslizó hacia la suya, y él no la apartó. Permaneció a su lado toda la noche, alimentando el fuego con corteza seca, secando el sudor de su frente. El agua en el cobertizo subió hasta sus rodillas por la mañana, pero las paredes resistieron. Ella durmió hasta el amanecer. Cuando despertó, la fiebre había bajado. La tormenta afuera había pasado, pero el mundo seguía medio ahogado. Una luz gris se filtraba por las rendijas de la pared, proyectando rayas sobre su rostro. Dormida, parecía más joven, más tranquila. ¿Dónde? ¿Dónde estamos?, susurró. En algún lugar seguro, respondió Rafik, y lo decía en serio. Preparó té con jengibre seco y encontró una galleta en su mochila. Ella la aceptó sin decir palabra. Cuando intentó levantarse, hizo una mueca. Tenía una herida profunda justo debajo de la rodilla. Él limpió la herida con manos firmes, la vendó con cuidado usando gasas de su botiquín de primeros auxilios. ¿Haces esto seguido?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. En un lugar como este, aprendes a arreglar lo que se rompe, incluso a las personas. Ella sonrió. No educadamente. No apenas. Sino de verdad. Afuera, el agua bajaba lentamente. Adentro, algo más había empezado a surgir. Los botes de rescate llegaron a media mañana. Rafik los hizo señas con un trozo de metal que brillaba bajo el sol. 2 hombres con chalecos salvavidas naranjas subieron por la orilla con cuerdas y camillas. Echaron un vistazo al cobertizo medio derrumbado y murmuraron algo sobre suerte y ángeles. Alia apenas habló mientras le ayudaban a subir al bote. Su mano aferrada a la manga de Rafik fue lo único que dijo que no estaba lista para irse. No le pidió su número. No ofreció su apellido. Solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo empapado, sacó algo pequeño y frío, y lo puso en su mano. Una moneda, redonda, plateada. Una ola grabada en un lado, una estrella en el otro. Para recordar, susurró. Y luego se fue, llevada río arriba hacia el centro de ayuda más cercano. Rafik la miró hasta que el bote desapareció tras la curva. Ella no miró atrás. Y él no la culpó. Gente como ella no venía de aldeas como esta. Llevaba ropa que nunca había tocado el barro. Sus botas costaban más que la moto que reparaba cada domingo. Estaba huyendo de algo, eso era claro. Pero, ¿hacia dónde? No tenía idea. Y ella nunca lo dijo. La aldea sanó lentamente. Las aguas retrocedieron hacia el cauce del río. Los caminos reaparecieron bajo capas de sedimento. Rafik volvió a reparar cercas y destapar líneas de riego. La respiración de su abuela se volvió un poco más fácil cada día. Cuando ella le sonreía con ojos nublados y le decía, «¿Te ves cansado, Beta?», él le respondía con una sonrisa, «Solo es trabajo». Guardaba la moneda plateada escondida en su cartera. Nunca le contó a nadie la historia completa, ni sobre la inundación, ni sobre la mujer con estrellas en los ojos. La mayoría de los días ni siquiera parecía real. Solo un recuerdo empapado en agua de río y humo. Pasaron 2 meses. Entonces, una tarde, la escuela reabrió con pintura fresca y un nuevo generador. Los niños corrían descontrolados por el patio, gritando de risa. Rafik había ido a revisar el cableado de uno de los salones. Ni siquiera notó el nuevo cartel en la pared hasta que estaba por irse. Esta escuela es posible gracias a una donación de la Fundación West. Se detuvo en seco. Ese nombre, West, la W, coincidía con el grabado en la moneda. No quería hacerse ilusiones, pero floreció de todos modos, imprudente y terca. La semana siguiente, lo vio de nuevo, en una bomba de agua en la aldea vecina.
luego en un camión de ayuda entregando suministros médicos. Siempre la misma etiqueta. Fundación West. Proyecto de reconstrucción comunitaria. Rafik preguntó por ahí. Nadie sabía mucho. Algunos decían que la fundación era de Mumbai. Otros que era internacional. Los más viejos decían que debía estar respaldada por alguien importante. Volvió a casa, sacó la moneda de su cartera y la sostuvo de nuevo. No respondía a ninguna de sus preguntas. Solo brillaba bajo la luz de la lámpara, suave y constante. Entonces, una mañana, la biblioteca del pueblo reabrió. El edificio había sido arrasado por la inundación. La mayoría pensaba que no volvería. Pero ahí estaba, paredes limpias, estantes nuevos, olor a papel fresco. Rafik entró solo por curiosidad. Casi se da la vuelta cuando vio el cartel en la pared. Esta biblioteca está dedicada a quienes se quedaron. Con cariño de quien no pudo. A.W. Se detuvo en la sección infantil. Había una pequeña exposición, 5 libros en caballetes de madera. Portadas brillantes e ilustradas. El del medio lo hizo congelarse. El niño y el río, una pintura de un joven caminando por el agua de la inundación, una linterna sobre su cabeza. Una mujer extendiendo la mano hacia él. Una cicatriz torcida sobre su ceja. Un collar hecho con línea de pesca. Era él. Abrió el libro. En la primera página, con escritura simple y curva, decía: para el chico que no preguntó mi nombre, pero me dio el suyo. Me salvaste. A.W. Rafik se sentó sin darse cuenta. Su respiración temblaba. Pasó las páginas. La historia era simple, escrita para niños. Pero tenía peso. Una mujer que conducía demasiado lejos hacia una tormenta. Un chico que arriesgó su vida por la de ella. Una noche de silencio, fuego y lluvia. Una sola moneda de plata. Una despedida. Y luego, la búsqueda. Una mujer pintando su rostro de memoria. Visitando aldeas. Reconstruyendo bibliotecas. Esperando que él entrara en alguna y viera su nombre. Pasó a la última página. Ahí estaba. Autora. Alia West. Pasó el pulgar por la hoja. De alguna manera se sentía cálida. Real. Alia. No solo una extraña perdida. Una mujer con poder. Un nombre que abría puertas. Un nombre que lo había esperado en las páginas en vez de con promesas. Esa noche, Rafik se paró en el balcón de la casa de su abuela y miró hacia la selva más allá. Los grillos cantaban. El aire era espeso con calor y niebla del río. En su mano, el libro. En su bolsillo, la moneda. No sabía qué significaba todo eso. No sabía qué quería ella. Pero sabía algo con certeza. Ella recordaba. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 2 semanas antes de que ella regresara. Era tarde por la tarde cuando Rafik escuchó el zumbido de un coche como ninguno en la aldea, bajo, suave, costoso. Estaba reparando una cerca cerca del camino cuando el vehículo apareció. Negro brillante, ventanas polarizadas, neumáticos limpios a pesar del barro. No pertenecía a ese lugar. Se quedó inmóvil, limpiándose las manos con un trapo, observando cómo el coche reducía la velocidad. La puerta se abrió. Ella bajó. Sin tormenta esta vez. Sin río amenazando con tragarlos. Solo la tenue luz dorada de un sol tranquilo y el aroma de los árboles de tamarindo en el aire. Alia, o mejor dicho, Alia West, no llevaba joyas, ni lápiz labial, ni tacones. Solo una camisa de lino sencilla metida dentro de unos jeans gastados y un par de zapatos de caminar con polvo del viaje. Se miraron durante mucho tiempo. Entonces ella preguntó, con voz baja e insegura: ¿de verdad eres tú? Rafik no se movió. El trapo en sus manos colgaba flojo, manchado de barro y aceite. Abrió la boca. Luego la cerró. «Volviste», dijo finalmente. Ella esbozó una pequeña sonrisa. «No pensé que me recordarías». Su risa fue seca, suave. «He llevado tu moneda en el bolsillo durante 3 meses». Eso la silenció.
Se quedaron ahí, en la quietud entre el pasado y el presente, dos personas que compartieron una noche imposible y luego desaparecieron en el silencio del otro. Ella caminó hacia él. Nunca lo olvidé. Rafik desvió la mirada. Pero te fuiste. Tuve que hacerlo, dijo en voz baja. Desperté en un hospital en Chandigarh. Apenas recordaba tu rostro. Durante semanas, solo tenía destellos, agua helada, una mano cálida, un cobertizo roto, tu voz diciendo, estás a salvo ahora. Entonces él se volvió hacia ella, por completo. ¿Por qué no volviste antes? No sabía dónde buscar. Y cuando por fin lo averigüé, vaciló. Tenía miedo de que hubiera seguido adelante. O peor, de que no quisieras verme. Yo no lo hice, dijo él. Luego, más suave. Pero nunca dejé de esperar. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó otra moneda, idéntica a la primera. Mande a hacer más, dijo. Pero la original. Esa siempre fue tuya. Él dio un paso hacia ella. ¿Por qué escribiste el libro? Ella bajó la mirada. Porque necesitaba darte las gracias. Porque necesitaba creer que, en algún lugar, lo leerías y sabrías que significó algo. Rafik asintió lentamente. Lo supe. Hubo una pausa. Luego hizo la pregunta que llevaba dentro como una piedra. ¿Por qué estás realmente aquí? Alya inhaló profundamente. Porque estoy empezando algo nuevo. Un proyecto piloto, centros comunitarios de resiliencia ante desastres en zonas rurales propensas a inundaciones. Educación, herramientas, sistemas de alerta temprana, tecnología, refugios. Pero no construidos para la gente, construidos con la gente. Rafik parpadeó. ¿Por qué aquí? Porque tú me enseñaste cómo sobrevivir aquí. Cómo hacer calor con leña mojada y comida con nada. Y porque no puedo construir algo así sin alguien que sepa lo que significa ser olvidado. ¿Crees que yo soy esa persona? Sé que lo eres. Él se dio la vuelta, caminó unos pasos, luego volvió a mirarla. Yo arreglo bombas, Alya. Desatasco cañerías y reparo techos. Eso es lo que soy. Ella dio un paso más cerca. Tú me salvaste la vida. Sostuviste mi muñeca y me dijiste que no soltara cuando quería rendirme. Me diste la única comida que tenías. No preguntaste quién era ni qué tenía. Solo, te quedaste. Ese es el tipo de persona que necesito. Rafik negó con la cabeza, con emociones enredadas en el pecho. Yo pertenezco aquí. Su voz se suavizó. Entonces no te vayas. Ayúdame a construir aquí. Luego, si quieres, ayúdame a construir en otros lugares. Él la miró, realmente la miró, ya no la extraña medio ahogada, ya no el nombre impreso en revistas brillantes. Solo una mujer de pie en la aldea donde casi muere, pidiéndole no permiso, sino colaboración. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Preguntó, con una pequeña sonrisa en los labios. Te estoy pidiendo que lideres algo que solo tú puedes. Él exhaló lentamente, asintiendo una vez. Lo pensaré. No te estoy pidiendo una promesa. Bien, dijo. Porque no las hago. Pasó un instante. Luego añadió. No a menos que importen. Durante los días siguientes, Alya se quedó en la aldea. No en un hotel ni en su coche, sino en la habitación libre de la cabaña de Mera Dadi, la misma mujer cuyo techo Rafik había reparado antes de la inundación. Ayudó a servirte en el centro comunitario. Asistió a reuniones en hindi entrecortado, haciendo preguntas con suavidad, escuchando más de lo que hablaba. No intentaba impresionar a nadie. Solo quería comprender. Y la gente lo notó. Comenzaron a sonreírle. Algunos incluso la llamaban Alya Bibi. Una tarde, mientras el sol bajaba, se sentó con las piernas cruzadas afuera de la clínica, remendando una canasta con sus propias manos. Rafik se acercó con 2 tazas de té y se sentó a su lado sin decir nada. Trabajaron en silencio un rato. Luego ella dijo, no vine a llevarme nada. Lo sé. Solo intento devolver algo. Él asintió. Ya lo hiciste. Ella lo miró, dudosa.
¿Cómo? ¿Volviste? La temporada del monzón llegó temprano. Una noche, el aire se volvió denso, y por la mañana, el cielo tenía el color del acero magullado. El viento se enroscaba por el valle como una respiración contenida. Los aldeanos hablaban en voz baja sobre el té, con los ojos fijos en las nubes. Rafik y Alia llevaban semanas trabajando ya, trazando planos para el centro, reuniéndose con carpinteros, organizando a los voluntarios locales. Los niños ayudaban a mover ladrillos. Los ancianos compartían historias de inundaciones pasadas. Por primera vez en décadas, la aldea no se sentía olvidada. Entonces llegó la noticia. Venía en un sobre de Manila entregado por un mensajero que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Rafik estaba ordenando cuerdas y lonas cuando Alia regresó de la oficina de correos, sus pasos inusualmente lentos. Sostenía el sobre con ambas manos como si pudiera explotar. ¿Qué es?, preguntó él. Ella no respondió. Solo se lo entregó. Dentro había un documento impreso con el logotipo de la Fundación West. El título lo dejó helado. Memorando interno. Sitio de construcción de nueva represa, informe de incidente, Distrito 9D. Sus ojos recorrieron las líneas. Falla estructural. Lluvias intensas. Desbordamiento. 3 muertes. Decenas de desplazados. Y en la parte superior, las palabras. Proyecto supervisado por la Fundación West. Rafik no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Alia dijo en voz baja. No lo sabía. Él se giró hacia ella lentamente. Pero tu nombre está ahí. No me copiaron. No me informaron. Fue aprobado por mi anterior jefe de operaciones, David Al. Él tenía autoridad ejecutiva en ese momento. Me enteré esta mañana. La voz de Rafik era baja. Construiste una represa que mató gente. Los hombros de ella cayeron. No, yo no la construí. Pero mi fundación la financió. Él desvió la mirada. No hay mucha diferencia. Ella dio un paso adelante, con los ojos suplicantes. No la aprobé. Jamás omitiría inspecciones de seguridad. David, él falsificó documentos. Firmó los informes. Ya no está. Fue despedido, sin acceso. Pero Rafik, eras la cara visible, dijo él. Entraste en esta aldea y dijiste que podíamos construir algo mejor. Pero esto es lo mismo de siempre. Promesas hechas desde lejos. Y cuando las cosas salen mal, somos nosotros los que terminamos bajo el agua. Los ojos de Alia ardían, pero no parpadeó. Tienes razón en estar enojado. No, dijo él, dando un paso atrás con la voz temblorosa. Estoy cansado de estar enojado. Solo quería creer que eras diferente. Un largo silencio. Entonces añadió, casi demasiado bajo. Quizá me equivoqué. Esa noche, hizo su maleta. No gritó. No dejó una nota al principio. Solo cerró la cremallera, se puso el abrigo y salió. No miró las herramientas que había reunido para la obra. No miró los planos que él y Alia habían dibujado juntos. Dejó la moneda, cuidadosamente colocada sobre el borrador del centro comunitario. Pero cuando llegó al borde de la aldea y miró atrás, solo una vez, la vio. Alia estaba sola bajo el árbol de neem, cerca de la vieja bomba de agua. No corrió tras él. No llamó su nombre. Solo se quedó de pie bajo la lluvia, dejando que la empapara por completo, con los ojos fijos en los de él. Y aún así, él se fue. El tren hacia la ciudad era lento y estaba abarrotado. Rafik miraba por la ventana, viendo los árboles desdibujarse en tonos grises. Pensaba en la noche en que la salvó, en su risa dentro del cobertizo, en la moneda en su bolsillo. Trató de no pensar en sus manos, lo firmes que eran cuando vendaba la rodilla de la niña en la clínica. O en cómo se sentaba con las viudas cada jueves por la tarde, sin mirar jamás su teléfono. Se dijo a sí mismo que se iba porque era lo correcto. Entonces, ¿por qué sentía que estaba abandonando algo frágil? En la ciudad, nada tenía sentido. La Fundación West le había dado un apartamento moderno, ahora vacío.
frío de una manera que ni alfombras ni cojines podían calmar. Pasaba las noches mirando el techo, escuchando el silencio. Un día, un pequeño paquete llegó a la recepción, sin remitente, sin nota. Dentro, un cuaderno de cuero, desgastado en los bordes. Lo abrió y encontró su letra. Cada página estaba llena. Sus recuerdos, su búsqueda, sus bocetos, sus fracasos, su duelo. Su nombre, escrito decenas de veces. En una página, una sola frase. ¿Crees que me fui? Pero la verdad es que nunca realmente llegué hasta que te conocí. Las lágrimas lo sorprendieron. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho como si fuera una oración. Volvió a la aldea al amanecer. El aire estaba húmedo. La niebla se enroscaba entre los árboles banyan. Las aves cantaban desde los tejados como si nada hubiera cambiado. Ella estaba sentada en el mismo banco, cerca del borde del río. Esta vez, no alzó la vista hasta que él estuvo a 2 pasos de distancia. Él no habló. Tampoco ella. Se sentó a su lado. El espacio entre ellos era pequeño, pero pesado. Finalmente, dijo, «Todavía no confío en la gente que usa trajes». Ella sonrió cansada. «No he usado uno desde que llegué aquí». Lo noté. Pasó un momento de silencio. Luego él añadió, «No me debes nada. No estoy aquí porque te deba algo», dijo con suavidad. «Estoy aquí porque quiero estarlo». Él se volvió hacia ella. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Alya miró el agua, que se movía lenta, casi hipnótica. «Ahora nos quedamos». No sonó música. No hubo reencuentro dramático. Solo 2 personas compartiendo un banco junto a un río que una vez trató de tragarlos a ambos. Y que falló. 8 meses después, el centro se alzaba, no alto, no llamativo, pero sí con orgullo. Un edificio blanco sencillo con un techo de chapa azul y contraventanas resistentes. Construido ladrillo a ladrillo, no solo con fondos, sino con manos encallecidas y esperanza aún más encallecida. No había estatuas de mármol. No había reporteros ni celebridades cortando cintas. Solo aldeanos sencillas desparejadas y niños con cajas de jugo en la mano. Un cartel junto a la puerta decía, FLUT, Fondo de Aprendizaje y Unidad ante Inundaciones, construido por quienes se quedaron, para quienes puedan quedarse. Dentro, los estantes rebosaban de libros, desde guías de supervivencia hasta cuentos ilustrados. Había botiquines, radios impermeables, cuerdas enrolladas en ganchos y una pequeña clínica con medicina real. Se había montado un aula con mapas, simulacros de seguridad y un gran cartel que decía, flotar, señalar, sobrevivir. Y allí, junto a la puerta, ajustando el último ventilador de techo, estaba Rafik. Su camisa arrugada, sus botas aún manchadas de pintura. Se había afeitado, apenas. Pero sus ojos estaban tranquilos, su postura un poco más recta. Alya estaba detrás de él, con la mano apoyada suavemente entre sus omóplatos. ¿Listo?, preguntó ella. No, respondió él, pero aquí estamos. Subió al pequeño estrado, entrecerrando los ojos por el sol. Frente a él estaba media aldea, niños, tías, abuelos, el mecánico que alguna vez negó el cambio climático, y la tendera que donó agua durante la última tormenta. Rafik carraspeó. Nunca he dado un discurso. La multitud soltó una risita. Y no voy a empezar ahora, añadió con una sonrisa. Más risas. Miró a la gente, al lugar, y finalmente se volvió hacia Alya. Una vez la saqué de una inundación, dijo, con voz firme. Pero ella me sacó de algo peor. De la creencia de que las vidas pequeñas merecen sueños pequeños. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a los niños sentados con las piernas cruzadas al frente. No estamos construyendo solo para las tormentas. Estamos construyendo para después de ellas. Para los días largos, los difíciles, los que nadie nota. Esos son los que importan. Alya no tomó el micrófono. No lo necesitaba. Solo dio un paso al frente, hizo una pequeña reverencia y sonrió. Gracias, susurró.
Esto es suficiente. Y lo era. Esa noche se plegaron las sillas. El pastel sobrante se envolvió en papel de aluminio. El generador zumbaba suavemente mientras los últimos niños jugaban a la mancha en el césped. Rafik y Alya caminaron lentamente hacia el viejo puente, el mismo de la tormenta. La madera había sido reforzada. Los rieles metálicos, limpiados. Pero el recuerdo de aquella noche seguía allí, como neblina. Se pararon uno al lado del otro, observando el reflejo de la luna sobre el agua. Alya habló primero. ¿Sabes? No me gustaba mucho la mujer que condujo hacia esa inundación. Rafik la miró de reojo. ¿Por qué? Estaba perdida. No solo en el camino. No sabía lo que quería. Pensaba que el dinero podía arreglar el silencio. Que tener éxito significaba no necesitar a nadie. Él no la interrumpió. Solo escuchó. Esa noche no solo perdí el control del auto, dijo. Perdí una versión de mí misma. Y tal vez. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Hubo silencio. No incómodo. Solo lleno. Entonces Rafik metió la mano en su bolsillo. Una cajita. Sencilla. Ligera. Dentro. Un anillo, no de oro ni de plata. Solo madera de ciprés pulida, tallada con cuidado. Por dentro, una palabra grabada tan suavemente que casi no se veía. Quédate. Esto no es un símbolo de perfección, dijo él. Es un recordatorio de lo que seguimos sosteniendo cuando pasa la tormenta. Alya bajó la mirada hacia él, parpadeando para contener las lágrimas. Es hermoso. Él no se arrodilló, no hizo una pregunta, solo se lo ofreció. Ella se deslizó el anillo en el dedo y se quedó a su lado, dos manos apoyadas juntas sobre el barandal de un puente que casi los había tragado enteros. No hubo música. Nadie los miraba. Solo el viento, las estrellas y un río que ahora fluía suave, como si él también hubiera exhalado al fin. Los meses siguientes fueron tranquilos, plenos, reales. Enseñaron a los niños a construir balsas con garrafas de plástico y bambú. Hicieron simulacros de primeros auxilios. Alya enseñó a las mujeres a usar radios portátiles. Rafik dirigía el taller, donde los adolescentes mayores aprendían a soldar, reparar bicicletas y arreglar techos antes del siguiente monzón. Plantaron un jardín detrás del centro. Arreglaron juntos el techo de la mezquita. Ayudaron a redactar solicitudes de fondos en 3 idiomas. Rieron cuando las cabras se metieron en la despensa. No hubo declaraciones. No hubo, para siempre grabado en piedra. Solo 2 personas que habían sido rotas por la tormenta y que eligieron, una y otra vez, quedarse. Una tarde, una niña pequeña tiró de la manga de Alya. ¿Eres maestra? Alya sonrió. Algo así. La niña miró el anillo en su dedo. ¿Ese anillo es mágico? Alya se agachó a su lado. No, pero me recuerda algo importante. ¿Qué? Miró hacia Rafik, que estaba al otro lado del campo, sosteniendo una cometa para uno de los niños. Que el amor, dijo, no siempre llega haciendo ruido. A veces aparece en silencio. A veces solo pregunta, ¿puedo quedarme? Y a veces, dices que sí. Porque al final, no se trataba de la inundación. Se trataba de quien se quedó después de que bajaron las aguas. Y de lo que eligieron construir, no por rescate o arrepentimiento, sino por el milagro lento y constante de elegirse el uno al otro, un día común a la vez.